Esto fue el primer capítulo de Biolek. Mira, yo no sé, que como con la sensación, o sea, entendí la mitad, pero, pero lo interesante es hacia dónde vamos, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto, hacia dónde vamos. Hay gente trabajando en hacer esto de una manera espectacular. Sí, faltaron algunas temáticas, como temas también de desarrollo, como yo también obviamente en esta constante búsqueda por improvisar, de repente me pierdo ahí en mis ideas, pero bueno, es parte del aprendizaje y sin duda que vamos a tener otra entrevista y vamos a poder conversar más acerca de estas temáticas, así que nada, pues esto es Vuelich y ahí les voy a ir contando más. Cuídense, un abrazo. Que se escuche bien, pero al parecer sí. Oye, bueno, primero que todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que esto es, como te ponía en el LinkedIn, esto es una locura nomás, es de patudez. Hace mucho tiempo que estoy investigando cosas y siempre me han parecido súper interesantes como el armar el mundo de los podcasts. Siempre quise tal vez haber podido trabajar en alguna radio o alguna cosa, pero nunca lo logré. Así que esto es más bien casi que un ejercicio de cumplir una especie de sueño. Así que mira, la razón principal, o sea, este podcast, la idea es, lo que estoy haciendo es básicamente tener distintas entrevistas con otras personas como tú también, espero, 100% enfocado como en temas de tecnología, de biología, ciencia y también otras cosas que pudiesen tener implicancias interesantes en las temáticas que tengo ganas de tocar. Entonces, cuéntame un poco también de ti, pues cuéntame como para poder, como para presentarse. Sí, sí, creo que sí. Bueno, mi nombre es Andrés Moreno, yo soy de México. Nací y bueno, todavía vivo aquí. Y ¿Vale? bueno, ¿En qué parte? soy de León, Guanajuato, es de una ciudad que ¿Ya? está en el centro del país. Y bueno, soy ingeniero biotecnólogo por parte del Instituto Politécnico Nacional, que es la tercer mejor universidad de México y pues una de las mayores universidades con mejor referente a ingenierías en el país, ¿no? Vale. Y bueno, pues mi área de interés principalmente sí es la biología sintética, ya que, bueno, en mi carrera en biotecnología, pues muchas veces se habla de que puede estar dividida en diferentes como especialidades. Por ejemplo, hay ¿Mm? biotecnología enfocada al medio ambiente o biotecnología enfocada a la medicina, este, o, o pues sí, o sea, así como industria también, o también bueno, está la llamada la biotecnología negra, que es algo así como una iniciativa contra el bioterrorismo y bueno, entre otras, ¿no? Y bueno, pues dentro de la carrera pues te enseñan mucho así como pues de diseño de procesos, Biotecnología diseño. negra. Nunca lo Sí, había escuchado. así es. Sí, digo, no es una Biotecnología. clasificación oficial, pero muchas veces así lo catalogan. O sea, por ejemplo, la médica es roja, la de medio ambiente creo que es verde, la industrial es blanca, y pues así como que lo catalogan por colores, ¿no? Aunque, bueno, hasta donde yo sé, pues no es oficial, pero pues es como, pues ha Dale, dale, habido. pero es una nomenclatura que se utiliza. Dale, Sí, así es. Bueno, al menos entiendo. aquí, pues en México así es, más o menos cómo se maneja. Y y bueno, pues recientemente surge una nueva disciplina llamada biología sintética, que Ujú. lo que el propósito de ello, o como yo lo describiría, es estandarizar y poder diseñar sistemas vivos a partir de la modificación del código genético.
Toda esta filosofía surge debido a que se piensa de que, o bueno, se tiene la visión de que una célula es muy similar a una computadora. Es decir, una computadora pues funciona a base de código binario, y pues una célula pues funciona a base de código genético, ¿no? Y pues así como una computadora pues puedes hacer lo que tú quieras simplemente pues cambiando el código. Tú también puedes como hackear a una célula al cambiar su código genético. Y bueno, pues esto tiene pues muchas aplicaciones dentro de las diferentes áreas de la biotecnología. O sea, por ejemplo, se pueden diseñar sistemas vivos o procesos para el medio ambiente, para medicina, para industria y pues para otras áreas, ¿no? Y bueno, está muy interesante. Es que no sé si es en mi computador o el tuyo, pero como que se perdía la señal. Pero no importa porque la gracia de este software es que graba el audio local y después lo va subiendo. Entonces no se pierde calidad. ¿Cachai? Perdón, entonces estaba diciendo que finalmente en la estandarización un poco de los sistemas vivos o organismos vivos, ¿no es cierto? Y algo estaba ahí comentando y vaya a comentar ahora y yo te interrumpí, sorry. No, está bien. Bueno, nada más comentaba de que pues, o sea, con esta visión se busca justamente diseñar nuevos organismos vivos o derivados de ellos, como proteínas o enzimas que pues puedan ser aplicables a las diferentes áreas de aplicación como medicina o industria o medio ambiente o entre otras, ¿no? Y pues bueno, oye, ¿por qué sintética? ¿Por qué se le pone el nombre? ¿Por qué se le pone el nombre sintético? Porque yo he tenido la inquietud siempre de que, o tengo yo como el concepto de que cualquier creación humana, al nosotros ser parte de la naturaleza, debería ser parte de la naturaleza también, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pues si tú me preguntáis, ¿un edificio es parte de la naturaleza? Bueno, es una discusión filosófica, no pretendo llegar hoy día a la respuesta, pero yo la consideraría parte de la naturaleza en relación a que todos los elementos que están ahí son parte de lo que nosotros hoy día tenemos en la Tierra. Entonces no hay nada foráneo ni tampoco como ajeno a eso. Entonces no sé qué opináis tú al respecto y por qué es sintético. ¿Es solamente una categorización para separarla de la biología universal? Así como... Yo, bueno, a mi opinión personal sí creo que es más como para hacer una separación de pues lo que evolucionó por factores ambientales y lo que tuvo manipulación directa pues del ser humano, ¿no? O sea, es decir, al final del día pues no estás como que haciendo nada que no sea pues natural, o sea, es decir, Exacto. estás utilizando pues las mismas herramientas y y los mismos elementos que pues ya existen en la naturaleza, ¿no? Simplemente pues los estás reacomodando y pues los estás insertando en diferentes, como se dice, organismos vivos. Que sí, pues tal vez la manipulación del hombre pues sí, es decir, puede generar organismos que tal vez de manera evolutiva nunca hubieran sucedido. Es decir, por ejemplo, está el ejemplo clásico de usar la proteína verde fluorescente. Esta proteína es muy utilizada en investigación en biología molecular y cosas así, ¿no? Y esta proteína pues viene de una... Para poder distinguir mientras está haciendo las investigaciones o no, dónde está el proceso que es como un marcador, ¿no? Algo como un destacador sí. Ok, perfecto. Sí, así es. Muchas veces sí lo usan así como marcador, para ver así a nivel celular el proceso y poder rastrearlo. Y pues el gen de esta proteína viene de una, ¿cómo se dice? De una medusa. De ahí viene originalmente. Y pues lo que muchos investigadores hacen es de que pues sintetizan este gen. Y este gen pues muchas veces lo inserta en el genoma o inserta el gen en algún organismo vivo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, alguna bacteria o alguna planta. Y pues uno podría pensar, en qué punto de historia de la evolución este gen de una medusa iba a terminar dentro de una planta, ¿no?
Sí, claro. Digo, la única Exacto. manera de que eso haya sucedido, pues fue a través de la intervención humana y pues, bueno, siendo que más o menos por eso, pues, le podrían llamar biología sintética, ¿no? Digo que, bueno, este es un ejemplo, Vale. pues, burdo de pues, una verdad fluorescente, No, pero sí, la disciplina, pero pues, es marca más... el, claro, marca cómo es, Ajá, sí, o así sea, la es. lógica que hay detrás. Eh, por lo tanto, tú consideráis que cualquier elemento que se cree desde la biología sintética igual es un organismo vivo, más allá de cuáles son los componentes o los compuestos que tiene eso. Te lo pregunto por lo siguiente. Estuve como investigando un poco y me apareció el tema de los nanobots, que en algún momento, y los xenobots y etcétera. Entonces, me preguntaba, ya que tú mencionaste al principio que una célula es bastante parecida a a un computador con su código específico, un nanobot en ese sentido sería parte de la biología sintética y sería considerado como un organismo vivo. Y después quería complementar la pregunta con otro, pero primero a ver qué opináis, no sé. Mm, bueno, creo que esto surge un poquito de la pregunta filosófica de cómo defines la vida, ¿no? O qué se Mm. supone que está vivo. En el caso de, por ejemplo, los xenobots, que digo, no le digo mucho al respecto, pero una vez escuché que es como una combinación entre células de una rana o un anfibio que usaron, lo Sí, combinaron con componentes mecánicos. Pues o sea, yo diría que pues, o sea, sí es un robot vivo, justamente porque pues está compuesto de células. Digo, creo que una analogía que podríamos hacer es, por ejemplo, una persona que le pone una prótesis de una pierna. Es decir, no porque uh-huh. pues ya tengo un elemento mecánico, pues ya no dejas de ser, ¿sabes? Sino pues, o sea, Vale. principalmente está compuesto por células vivas que metabolizan y se reproducen. Y pues creo que, pues sí, o sea, se podría considerar que es una máquina viva. Digo, ha habido un debate de, o sea, de qué consideras que es un ser vivo y qué no. Por ejemplo, un caso puntual es, por ejemplo, en los vivos, digo, en los virus, perdón. Mm. Este, Vale. hay un debate de, o sea, un virus es un ser vivo o no lo es. Y muchos dicen que no lo es porque pues no metaboliza, no puede reproducirse por sí mismo. Es decir, es nada más una cápside o sea, como Claro. pues una cápsula que adentro tiene código genético y pues aprovecha otra célula para reproducir ese código genético, ¿no? Pero pues hay otros argumentos que dicen que sí son seres vivos, porque pues como que tienen esta capacidad de poder, o sea, a lo mejor es vida tan mínima que no necesitan ellos mismos para reproducirse, sino pues aprovechan a alguien más para hacerlo, ¿no? Entonces, digo, sí es un debate un poquito pues filosófico complicado, O pero sea, pues, o sea, yo pensaría que si está compuesto de células, está vivo, pues. a mí me parece como fascinante, me voy a colgar de algo que mencionaste antes, que tiene que ver con... o sea, claro, la unidad mínima de la vida, si entiendo bien y recuerdo bien desde el colegio, es la célula. Pero Sí. eso es en relación a antes que llegara el ser humano. Hoy día el ser humano quizás está proponiendo una nueva unidad básica de vida para una nueva especie, que pienso que pudiese estar asociado un poco con la inteligencia artificial y con estos nanobots y algo. Pues yo creo que tal vez la componente viva, que es por ejemplo el Xenobot, o sea, sus componentes celulares, o sea, pues podrían llegar a hacer eso, o sea, reproducirse. Y y pues sí, o sea, pues, es decir, entraría en la definición de que es un ser vivo, entonces, o sea, si entra en la definición, como porque pues lo descartaría, ¿sabes? Entonces, es decir, pues sí, yo pensaría que pues sería como un robot vivo, pues. Mira, lo que pasa es que yo tengo una teoría. Entonces, pero Uh-huh. es una teoría filosófica nomás, una bola. Que en algún momento yo siento que el primer paso que nosotros dimos como para crear una nueva especie fue el tema de la inteligencia artificial. Digo, nosotros como seres humanos, ¿no? Y esto puedo estar totalmente equivocado. Entonces, en algún minuto, la inteligencia artificial debiese llegar a ser consciente de sí misma, al igual que nosotros.
suponiendo que vivimos en una simulación y nosotros somos en verdad seres que de repente nos dimos cuenta de que existíamos y que éramos individuales y separados del resto, etcétera. Y obviamente la inteligencia artificial va a querer como habitar el mundo físico. Y desde ahí debiese ser capaz de poder programar algún tipo de elemento, como por eso mencionaba el tema de los nanobots, para poder como existir y armarse un cuerpo finalmente. Entonces pienso si ese no será como un paso evolutivo que nosotros estamos como apoyando desde la perspectiva humana y como nos estamos transformando. No sé si hay escuchado las teorías de que los egipcios vieron naves espaciales bajar y que ahí está el eslabón perdido y que etcétera, no sé, pero lo pienso de repente en una lógica más bien como de ciencia ficción. No sé si tú lo veis como algo plausible desde la ciencia. Es decir, que una inteligencia artificial tome conciencia de sí misma y pueda a través de como las técnicas de biología sintética y la tecnología que hoy día estamos y hacia dónde va, pudiese efectivamente generar un cuerpo y transformarse en un ser vivo, en un nuevo ser. Pues no lo sé. O sea, es decir, es como tomar una inteligencia artificial y nomás darle un cuerpo y ya. O sea, como un robot. Pero ella misma lo generaría. O sea, ella misma tendría la capacidad de programar porque nosotros hoy día estamos, por lo que entiendo, estamos aprendiendo a programar células, entre comillas, que tienen algunos componentes, y pienso que en algún minuto deberíamos llegar a generar órganos u otros elementos que pudiésemos, no sé, curar heridas, como me imagino que las aplicaciones de la biología sintética van también por ese lado, por la medicina y por otros espacios. Entonces, siento que avanzando todo ese camino, en una de esas, podría... por eso te digo, es ciencia ficción, no... Ay, pues... O sea, no sé si eso pueda llegar a ser algún día alguna posibilidad. Digo, también viendo que... O sea, pues habrá regulaciones, ¿no? Al respecto de qué tanto se puede estar avanzando al respecto. Claro, hasta dónde llegamos. Sí, es verdad. Ajá, así es. Sí. Digo, con todo esto hay un respecto tema ético, de todas maneras. Sí, edición. Hay un tema ético, de todas maneras. Ajá. Sí, hay un tema ético. Oye, y en ese sentido... O sea, no sé si... Ajá. Bueno, saliendo de la ciencia ficción, ¿cuáles son como las aplicaciones actuales de la biología sintética? Como, ¿qué es lo que se está haciendo en la actualidad? Pues ahora lo que se está haciendo mucho es investigación, por ejemplo, en terapia personalizada, o también generación de curas para ciertas enfermedades genéticas, es decir, si hay, no sé, alguna mutación en algún gen que pues esté generando algún tipo de enfermedad, pues hay investigaciones al respecto para modificar el genoma de esta persona y pues editar esa mutación que está generando la enfermedad, y con eso pues ya pueda, como se dice, pues curar la enfermedad, pues, y ya no tener ese problema. Hace poco leí que... ¿Eso es como a través de CRISPR? Sí, justamente a través de CRISPR. ¿Sí? Vale. ¿Y qué hace CRISPR específicamente? Porque yo alguna vez leí que era como un cortar-pegar. Sí, básicamente. Muy fácil, sí, pero no sé si es así. Vale. Sí, pues básicamente CRISPR es una proteína que es un complejo, pues, que se descubrió primero en bacterias. La manera en la que se descubrió es de que existía una bacteria y se descubrió que tiene como que todo un mecanismo que se le denomina CRISPR por unas secuencias repetidas que aparecen, que estas secuencias, con ayuda de otra proteína llamada Cas9, evita las infecciones por bacteriófagos a la bacteria. El bacteriófago es un virus, pero que ataca a bacterias, ¿no? Entonces, pues esto lo
lo parecían como que análogo a un sistema inmune, lo cual pues les hacía demasiado raro porque es como, pues, como una bacteria puede tener un sistema inmune, ¿sabes? Y bueno, pues lo que hace CRISPR es de que, bueno, en bacterias tiene estas secuencias genéticas repetidas y en medio de esas secuencias están algunas secuencias del virus, ¿no? Entonces, una vez de que, no sé, cómo funciona es de que un virus infecta una bacteria y y bueno, a través de unas proteínas Cas, no la 9, sino hay muchas otras proteínas Cas, Cas12, Cas13, Cas otras, cortan el genoma del virus y estos pedacitos los ponen entre estas secuencias CRISPR. Y ya. Entonces, la próxima vez de que un virus vaya a infectar a esta bacteria, lo que ocurre es de que estas secuencias que están en medio de las CRISPR, las de los fagos, se transcriben a RNA, que bueno, es similar a la molécula de DNA, y entra una proteína llamada Cas9 que agarra este RNA del virus y pues ya ahora sí monitorea en todo el genoma de la bacteria, donde puede encontrarse ¿cómo se dice? La secuencia genética del virus que pues fue infectada, ¿no? Y una vez de que lo encuentra, pues lo que hace es que Cas9 corta y pues corta esa secuencia y una vez cortándola, puede terminar siendo inservible, ¿no? Entonces, bueno, vieron este sistema y pensaron en que, o sea, cómo podemos, o sea, será posible trasladarlo a otros organismos y pues utilizarla más como una herramienta de edición genética de precisión. Y pues demostraron de que pues sí es posible, sí se ha demostrado de que en muchos otros organismos, aparte de bacterias, puede utilizarse este mecanismo. Y como lo que hacen es que, no sé, tienes el genoma de, no sé, alguna planta, por ejemplo, y quieres editar una región muy específica de del genoma de esa planta, lo único que haces es de que haces el diseño de una RNA guía, lo haces in silico, y ya, bueno, eso lo mandas a sintetizar, luego ya después, pues te llega a tu laboratorio, y junto con la proteína Cas9, lo que haces es de que, bueno, implementas todo este sistema dentro de una célula, y Cas9 pues ya agarra el RNA guía que tú pues también le implementaste y ya con esto pues ya va a buscar en todo el genoma esta secuencia de RNA específico y una vez que la encuentra pues corta, ¿no? Y bueno, una vez de que corta, la célula puede repararse de dos maneras. Una es por recombinación homóloga y otra es por unión de extremos no homólogos. Si se hace por unión de extremos no homólogos, literalmente lo que hace la célula es de que pues, o sea, está así el DNA y pues se separa por el corte y lo único que hace es que lo vuelve a pegar y ya no. Pero al momento de hacer ese pegote pues, al poner unir los dos extremos, se pueden perder algunas pares de bases, lo cual hace de que pues el gen deje de servir y a eso se le llama silenciamiento de genes. La otra alternativa es de que quieres insertarle un gen específico en esa región en específico, entonces lo que haces es de que, bueno, tienes tu secuencia del gen que le quieres insertar y en ambos extremos le pones una secuencia que se le llama brazos homólogos. Y estos brazos homólogos son idénticos a esta región donde editaste. Entonces, una vez de que hace el corte de la célula, lo que normalmente hace, y si repara esta lesión por recombinación homóloga, es de que pues dentro de su genoma hay otras copias de los genes, ¿no? Es decir, hay copias de cromosomas, entonces pues hay una copia idéntica del gen donde se interrumpió, ¿no? Entonces lo que normalmente hace la célula es de que agarra esta copia, se guía por a través pues de homología de brazos, homología de secuencias, y pues al interpretar de que es lo mismo, pues ya sintetiza la misma secuencia que de la copia que tiene y pues así ya repara y termina haciendo lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo que hace es que como que engañas a la célula implementando estos brazos homólogos para que interprete que es el mismo gen, pero en realidad estás metiendo otra cosa. Y ya pues ya de esta manera se puede insertar en esta región y pues ya editaste el organismo. Oye, pero espérate, déjame ver si entendí todo, como estoy pensando en
en gente como yo para ver si entendimos. Sí. Porque lo que tú me contáis, a mí me parece que es, o sea, primero alucinante y segundo, lo que no entiendo del proceso es, ¿eso tú lo vas viendo, por ejemplo, en un microscopio? ¿O eso finalmente es como una especie de programa de software que tú lo programas antes y después se lo inyectas a la célula y la célula lo hace solo? Sí, es más similar a lo segundo, o sea, la célula lo hace solo. En realidad, tú lo que haces es de que, bueno, hay muchas maneras de introducir Cas9 y hacer la edición en la célula, ¿no? O sea, puede ser literalmente inyectando la proteína y el RNA guía. U otra manera es a través de plásmidos, o sea, lo que haces es de que le insertas el gen que codifica para Cas9 y que codifica para el RNA guía. Ya la célula hace pues su proceso y ya lo edita, ¿no? Pero de ambas maneras, pues lo haces y durante el proceso lo único que puedes esperar es cruzar dedos y pensar que lo que está pasando sí está sucediendo. La manera en la que ya confirmas que sí sucedió es de que le pones algún tipo de gen de selección o de gen reportero. Por ejemplo, no sé, le quieres meter un gen a una bacteria para que produzca no sé, una proteína específica, ¿no? Pero ¿cómo vas a saber que la bacteria sí estuvo editada? Entonces lo que puedes hacer es que le metes un gen de resistencia a antibióticos. Puede ser varios, o sea, puede ser ampicilina, cloranfenicol, higromicina, diferentes genes de resistencia. Y bueno, lo que haces es de que pues esto es una técnica de laboratorio como editar el organismo, pero una vez de que lo haces, lo cultivas en un medio que tiene el antibiótico. Y si crece, pues es porque muy seguramente sí tiene el gen. O sea, es decir, es como una correlación. Si tiene el gen o sea, si está creciendo un antibiótico es porque tiene el gen de resistencia, y si tiene el gen de resistencia es porque pues tiene el gen que tú le quieras meter, ¿no? Y la manera en la que ya literalmente visual ves que sí está es de que haces una extracción de ADN, amplificas por PCR la región editada, y eso pues ya lo puedes mandar a secuenciar, y una vez de que te llega la secuencia, literalmente te llega el código genético de qué es lo que leyó el secuenciador, ¿no? Y ya lo único que haces es de que alineas esta secuencia que tú tienes con la que, ¿cómo se dice? Con la que tú esperarías tener, y ya si hay un alineamiento del 100% es de que, no, sí, o sea, sí está, ¿cómo se dice? Sí está editado donde yo quiero, y sí está lo que yo quiero meterle, porque, o sea, literalmente lo estoy leyendo, que está ahí lo que yo quiero. Claro. Y ya una Ahora, vez eso no es que tienes instantáneo, esto, o sea, hoy ajá, día no está la tecnología, estoy pensando en, por ejemplo, como si fuera un computador, donde tú tenéis la célula y vais viendo el proceso como en tiempo real. Eso no existe, sino que ¿cuánto se demora esto? Como una vez que tú inicias ese proceso, ¿cuánto se demora la célula como en responder ante esos cambios? depende mucho del organismo que estés manejando. Si estás manejado con bacterias, específicamente Escherichia coli, pues a las 16 horas ya puedes saber si está creciendo en antibiótico, ¿no? Si estás trabajando con plantas, por ejemplo, se puede tardar hasta un mes. Si estás trabajando con hongos, se puede tardar, ¿cómo se dice? Hasta 5 o 7 días. Es decir, depende mucho del reino con el que estés trabajando, y de la especie, y también del género con el que estés trabajando, ¿no? Es como muy, sí es muy variable, pues. Y pues no solo eso, sino que pues bueno, hay una infinidad de diferentes organismos con los cuales podrías trabajar, ¿no? A estos otros organismos, o sea, es decir, hay organismos modelo, que sí se le llaman, por ejemplo, Escherichia coli, Arabidopsis thaliana o Aspergillus niger, cosas así. Pues son organismos de que pues ya están muy estudiados, y pues ya puedes esperar qué pasa, ¿no? Pero hay muchos otros que pues son organismos no modelo, que como su nombre lo dice, pues son muy poco estudiados, o pues casi nadie trabaja con eso. Entonces, pues al editarlo, pues ahí sí como que ya estás metiéndote en un mundo muy desconocido, porque no sabes cómo puede responder la célula, o si el proceso de edición sí fue eficiente o si no funcionó. Entonces sí está medio Oye, complicado. y en ese respecto,
tengo dos preguntas, pero la primera es si es que actualmente se han hecho como ese tipo de pruebas con células humanas, que me imagino Ujú. que sí. No sé cómo funcionará en ese respecto con respecto al tema ético, etcétera. Y la otra pregunta es si es que se necesita algún tipo de condición específica de, por ejemplo, no sé, temperatura, humedad, etcétera, para que las reacciones o lo que se espera funcione de una mejor manera. Eh, sí, es decir, de igual manera depende del organismo por el cual estés trabajando. Por ejemplo, si quieres editar una planta, digo, también depende de qué tipo de planta, pero por ejemplo, la que yo he tenido experiencia de editar, se requiere de, o sea, no sé, necesita una temperatura como de 24 grados, necesita estar sumergida en un medio de cultivo muy específico, así como que alto en vitaminas o cosas así. Este, También se requiere pues de una técnica muy especial, que es a través de infección bacteriana. Es decir, lo que haces es de que pones en cocultivo pedacitos de esta planta y de una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens, que lo que hace es que esta bacteria naturalmente infecta a una planta, que en la agricultura como que le forman tumores y cosas así, ¿no? Entonces lo que hacen ya, pues, en biología molecular, bueno, lo que hacen los científicos es de que, pues, aprovechan este mecanismo natural para que la bacteria pueda introducirle código genético a la planta, y lo que le introduce en este caso pues es el gen Cas9 y la RNA guía en forma de código genético, y ya se lo introduce y pues infecta la bacteria y digo infecta la planta y, y pues ya después es como un periodo de incubación de 2 días, a 25 grados, con agitación, con luz blanca, porque pues es una planta, y ya después esto lo pasas a un medio de cultivo, con antibiótico, es decir, las plantitas las pasas a un medio de cultivo y pues pues ya esperas a que crezcan, ¿no? Por ejemplo, con hongos es como que otro proceso bien diferente, porque pues los hongos tienen una, ¿cómo se dice? Una pared de quitina. Entonces lo que primero tienes que hacer es que le tienes que quitar esa pared, y la manera en que se la quitas es a través de enzimas. Estas enzimas degradan esa pared, y lo que pasa es de que pues se forman lo que se llama protoplastos, que son como la célula del hongo, pero ya liberado de su pared celular. Entonces, ya que no tiene la pared, ya hay una entrada para que el ADN foráneo pueda entrar. Entonces, lo que haces es de que le metes literalmente el ADN en una solución especial para que pues el ADN pueda entrar al protoplasto, y una vez de eso pues lo vuelves a cultivar en un medio así como muy rico en nutrientes y así, para que pues el hongo pueda crecer y pueda volverse a desarrollar, ¿no? Digo, eso pues lo tienes que incubar, dependiendo pues del hongo será la temperatura, no sé, 29 grados, 30 grados, 25. Digo, si es un mesófilo, pues va a ser más o menos en esa temperatura normal, ¿no? Si es un psicrófilo, pues a lo mejor en temperaturas más bajas; si es un termófilo, a lo mejor en temperaturas más altas, así, ¿no? Y ya después la selección con antibióticos, le viertes más medio de cultivo sólido encima de los protoplastos, y pues los que crecen es que sí salen bien, ¿no? Y por ejemplo, Oye, Ajá. sí, perdón. O sea, como entendiendo bien, al final lo que uno está haciendo con este tipo de ciencia es, porque hablaste como de infección, entre comillas. ¿Eso es porque estabas hablando de una bacteria específicamente? ¿O en el caso, por ejemplo, de una célula humana, también lo que nosotros estamos haciendo, entre comillas, es infectar esa célula con un agente externo para que genere alguna respuesta? Eh, hay, hay algo que me falta entender, como por ejemplo, o que le pudiese faltar entender a alguien que no estuviera como escuchando y que dijera como, ¿qué parte de este proceso, ¿cachai?, que acabáis de narrar, que lo encuentro sorprendente cómo funciona todo, eh, cómo uno lo explicaría como en simple, pensando en, por ejemplo, no sé, ocupando el ejemplo del COVID, que sé que es un virus y que tal vez funciona de manera muy distinta, pero
pero siento que está más cerca de también de lo que uno ha estado viviendo. El COVID, por ejemplo, entra a la célula y cambia la célula, hace esto un poco como este proceso de edición genética. ¿Cómo podemos hacer de repente una analogía entre lo que vivimos en el COVID y lo que estáis contando, ¿cachai? Como para poder entenderlo de mejor manera, ¿no? Sí, es que piénsalo como, es decir, si quieres editar algo con CRISPR usando código genético, o sea, porque pues una proteína viene a partir de un código genético, es el producto del ADN, es decir, tú quieres utilizar ADN para que después haga proteína y se edite, ¿no? Tienes que pensar cómo le puedo meter el ADN a una célula. O sea, qué mecanismos hay o qué fenómenos físico-químicos puedo aprovechar para que eso suceda. Entonces, por ejemplo, lo más sencillo, por ejemplo, es en bacterias, por ejemplo, en Escherichia coli, que muchas veces lo que se hace es que le quieres meter ADN foráneo a la célula. Lo que haces es que puedes intentarlo a través de una técnica llamada choque térmico, que lo que haces es que, bueno, son células que previamente fueron preparadas para que al momento de que tú hagas un cambio de temperatura, la membrana celular como que haga poros y de esa manera el ADN se meta, ¿no? Y haces una técnica de meter ADN foráneo, ¿no? Otra es por electroporación, que lo que hace es que hay como una maquinita especial donde metes las células en pues como en un dispositivo, una cubetita, y aplicas una corriente eléctrica y pues de esa manera haces lo mismo, como poros y se mete el ADN, ¿no? Por ejemplo, en plantas, algo que existe es esto de infección por Agrobacterium, es decir, es una técnica para poder meter ADN foráneo dentro de la planta porque estás aprovechando ya un mecanismo que ya existe en la naturaleza para infectar plantas, ¿no? O sea, pues sí, para meter ADN foráneo dentro de una planta, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del COVID, pues, o sea, si te pones a pensarlo, pues un virus es nada más una máquina que está muy especializada para meter ADN foráneo. Bueno, y eso es algo que pues sí existe, o sea, está la terapia génica. Digo, no sé si se puede introducir CRISPR a través de esta técnica, pero o sea, sí existe la tecnología para poder diseñar un virus que tenga un código genético específico y pueda infectar alguna célula humana. Y como el virus pues ya tiene todo, como se dice, mecanizado para poder introducir ADN foráneo, pues es más sencillo, ¿no? Esto muchas veces lo hacen para, por ejemplo, no sé, si hay algún paciente que tenga alguna deficiencia médica por la falta de alguna copia del gen, pues lo que hacen es que le meten la otra copia utilizando un virus, ¿no? O sea, es un virus, pues sí, o sea, es un virus, pero lo único que tiene adentro es nada más esta copia del gen. Y ya el virus hace como que todo su mecanismo para poder meterle a la célula pues el código genético foráneo, ¿no? Entonces pues nada más son diferentes técnicas, o sea, nada más tienes que pensar, ok, este es el organismo con el que estoy trabajando, ¿cómo le puedo hacer para meterle algo de afuera? Es decir, pensando de que pues la membrana celular está muy permeada y muy diseñada para que pues no entre nada de afuera, ¿cómo le vas a hacer para lograrlo, no? Entonces, pues hay diferentes técnicas dependiendo del organismo que uses, la aplicación que quieras, y pues cosas así. Oye, y en ese sentido, el virus, por ejemplo, es un elemento cerrado. O sea, por ejemplo, estoy pensando en la célula, la imagen que uno tiene de la célula es un círculo con todos los organelos adentro. Uh-huh. ¿El virus es lo mismo? Como un ente cerrado con un código genético, creo que ARN, ¿o no? Tiene un virus en su interior, ¿sí? Bueno, depende. O sea, hay algunos virus que tienen ARN, otros tienen ADN, otros tienen ARN de doble cadena, otros tienen como ADN discontinuo. Es una gran variedad de todo lo que tiene, ¿no? Pero sí, un virus lo puedes ver como un ente cerrado, es decir, es muchísimo más sencillo que una célula, o sea, no tiene organelos, no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, ni nada de eso, ¿no? Lo puedes verlo como una cápsula hecha de proteínas que se llama cápside, y adentro de esa cápside pues nomás está código genético, ¿no? Y de protuberancias de la cápside tiene otras proteínas que pues son las que le ayudan al virus a interactuar con la membrana celular y tener acceso a la membrana, ¿no? Digo, en biología pues esto es
digo, no hay una regla específica, digo, hay virus que también tienen membrana, tienen cápside y membrana, entonces pues los son un poquito más complejos. Hay virus de que aparte del código genético también tienen otras proteínas, que esto está muy padre porque es como, son proteínas que la célula no tiene, pero el virus necesita para replicarse. Entonces es como, o sea, ¿cómo le voy a hacer si la célula que voy a infectar no tiene lo que requiero? Ah, pues yo lo traigo, yo lo infecto ya con eso, ¿no? Entonces, o sea, no sé, está muy, muy interesante, pero sí, o sea, se puede ver como que es un ente así cerrado que ya está especializado para infectar cierto tipo de célula. Oye, ¿qué? Hemos hablado harto de las proteínas, pero ¿qué es una proteína? Así como porque yo sé que es un conjunto de aminoácidos, lo entiendo desde la definición, pero ¿qué es? ¿Es más elemental que una célula? Es decir, una célula organiza proteínas dentro de su ADN. Cuéntanos un poco cómo es eso, porque finalmente se habla mucho de proteínas. De hecho, te iba a preguntar por esta tecnología AlphaFold y como que siento que dio pie justo para poder conversarlo. Sí. Bueno, una proteína, bueno, justo como mencionas, es la unión en cadena de muchos aminoácidos, ¿no? Que, bueno, un aminoácido es pues la unión de un amino y de un carboxilo terminal, y pues hay como un grupo funcional específico, ¿no? Y bueno, pues una proteína es como la unión de muchos de estos aminoácidos, como una cadena, pero ordenado de una manera específica, porque, es decir, una proteína puede tener diferentes tipos de estructura. Está la estructura primaria, que es como, imagínate como un hilo de una cadena de puros aminoácidos. Está la estructura secundaria, que ya empiezan a formar dos tipos de estructuras, que es la alfa hélice o la hoja beta, que pues una alfa hélice es como, pues, digo, coloquialmente como un churrito, algo así, como algo que da vueltas. Uh-huh. Y una hoja beta, pues es como, imagínate una cinta de tape, que va así como si fuera una serpiente, ¿no? Así, que da vuelta, luego sube, luego da vuelta y luego sube, así, ¿no? Y luego está la estructura terciaria, donde pues ya como que estas estructuras como que ya o sea, la alfa hélice y la hoja beta ya empiezan como que interactuar entre sí. Y luego pues está la estructura cuaternaria, ¿no? De que pues ya son proteínas ya muy complejas, de que pues vienen otras subunidades de alfa hélices y hojas beta de otras proteínas. Entonces es como que una subunidad de una proteína interactúa con otra subunidad muy grande y pues ya forman algo muy complejo, ¿no? Entonces, o sea, se puede ver como, no sé, una estructura. Y las proteínas, y como lo que tú estás hablando de que se unen unas con otras, ¿esto ocurre como desde un proceso aleatorio, completo? ¿O ocurre como una proteína termina siendo alfa, como mencionaste, alfa hélice, o termina siendo otro tipo de, claro, u otro tipo de proteína? ¿Cómo es que cómo se transforma una proteína en alfa hélice o en cuaternaria, o etcétera? ¿Cómo ocurre eso? Pues muchas veces son por procesos físicos y termodinámicos, es decir, como que se llega a un mejor equilibrio si ciertos aminoácidos se acomodan de esa manera. Por ejemplo, esto tiene mucho que ver con los grupos, pues sí, los grupos de los aminoácidos, los grupos R que se le llaman. O sea, por ejemplo, una histidina es muy diferente a una isoleucina, ¿no? Justamente por este grupo R que es diferente. Y pues, es decir, las proteínas pues sirven para muchas cosas. Una de esas es como, por ejemplo, hacer como poros a través de la membrana para que puedan pasar cosas. Y la membrana ya ves de que es bueno, se le llama alifática, de que la parte de afuera de la membrana es hidrofílica, ¿no? Porque pues hay agua, ¿no? Y pues tiene que interactuar con el agua. Y la parte en medio de la membrana es hidrofóbica. Entonces lo que pasa es de que hay algunos aminoácidos hidrófobos y otros hidrofílicos, y lo que ocurre es de que estas proteínas como que por su propia naturaleza y por mecanismos termodinámicos
se acomodan de tal manera para que la región hidrofóbica nada más estén ahí los aminoácidos hidrofóbicos y la parte hidrofílica estén los aminoácidos hidrofílicos, ¿no? Y ya como que de esta manera como que forman esa estructura y se acomodan en esta región en específico y pues, o sea, pues funciona por la naturaleza de los mismos aminoácidos, ¿no? Es decir, predecir el doblamiento de una proteína sí es algo bastante complejo que hasta la fecha no sé si ya se haya resuelto del todo, pero AlphaFold hasta donde era un tipo de algoritmo que buscaba justamente predecir eso, o sea, te doy una secuencia de aminoácidos, ¿cómo va a terminar eso, no? Y pues ya como que el algoritmo ya más o menos te dice, pues la forma que va a tener tu proteína pues va a ser esta, ¿no? O sea, y pues o sea, es un mecanismo sí bastante complejo que hasta donde sé no ha sido completamente descifrado. Es que la proteína puede tomar esa forma tan específica, pero sí, básicamente más o menos así funciona. Sí, porque el otro día me llamó mucho la atención eso de AlphaFold, porque estaba escuchando una persona que se llama Peter Diamandis, que es un emprendedor en serie, no sé si lo conoce, pero es y tampoco sé si en verdad es más hype que realidad. Tampoco, porque hoy día no sé si te pasa, pero de repente es muy difícil saber bien, como este tipo de emprendedor y tiene un montón de empresas y cosas, como qué cosas son por interés y qué cosas finalmente son las que realmente están ocurriendo, ¿cachai? Como qué es lo que está pasando realmente. Me imagino que estamos muy avanzados en contraste con hace muchos años atrás, pero no sé cómo veis tú el futuro, cómo piensas que se va a desarrollar esto. Me imagino que hay todo un tema también con el transhumanismo y temas éticos, morales y etcétera. No sé cómo veis tú ese movimiento hacia allá, finalmente estando ahí desde la ciencia. Uh-huh. Pues la verdad es que, o sea, yo veo como que se está avanzando a pasos agigantados. Digo, no sé si existe algún límite siquiera, pero es decir, se están desarrollando tecnologías y nuevos descubrimientos pues muy emocionantes, la verdad. Es decir, porque no solamente es en cuestión de medicina, sino también es en cuestión de industria. Por ejemplo, hay muchas moléculas químicas o procesos químicos a nivel industrial que pues son muy poco sustentables. Es decir, por ejemplo, está el caso de extracción de moléculas a través de plantas, porque muchas plantas como que, no sé, producen algunos compuestos de interés, ya sea, no sé, para la industria de alimentos, para la industria de fragancias, para la industria farmacéutica, cosas así, pero como que extraer algo así de una planta, pues una planta no está evolucionada para satisfacer las industrias, ¿sabes? Entonces, pues los rendimientos que vas a tener no van a ser tan buenos. Digo, un caso muy puntual de esto es, no sé si has escuchado de la molécula del Taxol, que es un anticancerígeno que se saca del árbol de tejo, pero pues tienes que talar un montón de árboles para sacar pues cantidades minúsculas del Taxol, ¿no? Entonces, pues lo que se piensa con esta disciplina de biología sintética o una aplicación que podría tenerse es qué pasa si diseñamos algún organismo fácil de manejar y escalar, no sé, como por ejemplo alguna levadura o alguna bacteria o algo, le metemos todos los genes de la ruta metabólica para que produzca Taxol y ya podemos producir Taxol a mejores cantidades y es escalable porque eso a nivel industrial se ve como en un bioreactor. O sea, un bioreactor es un tanque muy grande, bueno, hay diferentes tamaños, ¿no? Pero a nivel industrial es un tanque muy grande, lleno de medio de cultivo líquido y pues ahí, no sé, por ejemplo, le pones la bacteria modificada, ¿no? O tu levadura modificada. Y ya, pues ya, o sea, por mecanismos celulares, por la propia célula, lo que va a empezar, o sea, es lo que decía de que una célula es como una computadora, o sea, tú le pones código genético y pues va a hacer lo que le pongas y ya. Entonces, si le pusiste las instrucciones para que produzca Taxol, va a producir Taxol. Digo, habría que ver si después, si el Taxol no es como que tóxico para la célula o algo así, ¿no? Pero si no lo es, pues puedes producir este anticancerígeno en altos volúmenes
y ya no tuviste que talar ni un solo árbol, ¿sabes? Entonces, pues hay muchas aplicaciones así, muy interesantes, muy padres. Y es decir, con todo esto de que se está llevando a cabo de nuevas herramientas de edición de genomas, es decir, esto de CRISPR, la verdad es que sí es pues muy sorprendente, muy avanzado, es decir, ya poder editar a ese nivel de precisión el genoma, la verdad es algo que pues antes ni se hubiera podido imaginar. Y y pues sí, o sea, también todas estas tecnologías que están surgiendo de, por ejemplo, síntesis de DNA largo, porque bueno, ese es otro problema de que, bueno, necesito código genético, pero ¿de dónde lo voy a sacar? Es como, bueno, quiero el gen de una bacteria que es extremófila y vive en los volcanes de no sé dónde, ¿no? Una manera de poder sacar el ADN de esa bacteria es hacer una PCR, pero es como, ¿de dónde voy a sacar la bacteria en primer lugar? Entonces, algo que ya se hace es de que hay compañías que literalmente se dedican a escribir ADN. O sea, tú les mandas una secuencia genética y les dices, escríbeme esto, y ya la analizan, y si es posible, pues ya te lo escriben, ¿no? Pero la limitante de eso es de que muchas veces ADN, pues es como muy... O sea, más bien estas compañías no pueden sintetizar ADN más allá de, no sé, 5 kilobases. Entonces, o sea, ¿qué pasa si quieres sintetizar un genoma entero? Ahí sí va a estar más complicado. Entonces, como que todas estas tecnologías de síntesis de ADN, pues ya más largo, de que hasta donde sé, el más largo que se ha logrado sintetizar son de 10 kilobases, que eso ya es bastante largo. 10 kilobases, Pues, estamos hablando como en relación a la capacidad que tienen de almacenar información, como en un bits, kilobytes o etcétera. Eso es como un no, poco, ¿o una no? kilobase es que el ADN está compuesto por bases nitrogenadas, ¿no? De adenina, guanina, citosina, timina y así, ¿no? Entonces, pues, una adenina es una base, ¿no? Una citosina, pues ya, una adenina y citosina ya son dos bases y así, ¿no? Pues así lo vas acumulando, y pues 10.000 kilobases son 10.000 bases, ¿no? De ADN, ¿no? Entonces, digo, se les llama también pares de bases porque si es ADN en doble hélice, pues tiene que ir muy a fuerza apareada con su pareja, ¿no? Entonces, pues sí, entonces no sé, o sea, como que todas estas tecnologías y todos estos avances que están teniendo, pues la verdad es que, sí es muy emocionante, es decir, todo esto de diseñar nuevos organismos vivos y nuevos sistemas, porque, o sea, tampoco el límite es de que edites una célula, o sea, ¿qué tal que editas células y todos los pones en un consorcio y como que ya todas interactúan con todas y pues generan como que varias cosas, ¿no? O sea, como que una célula editada le transmite una cosa a la otra y esa otra a la otra y no sé, se forma toda una red y comienza a generar pues varios productos pues muy complejos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, la verdad sí es un Oye, tema muy y interesante. Ajá. sí, me imagino, me imagino. O sea, se nota en la manera en la que lo cuentas. Y oye, y en relación a lo que haces tú en Revex. ¿Revex está bien cómo se pronuncia? Sí, Cuéntame sí, un sí, sí. poco cómo se junta con todo esto, entendiendo que también es donde tú estás trabajando, es tu emprendimiento, o sea, tu startup. Sí, sí, así es. Bueno, pues Revex es una startup de justamente biología sintética, donde pues lo que se hace es modificación de hongos, bueno, modificación de hongos filamentosos para producir fragancias y saborizantes, ¿no? Que pues viene de la misma idea de, no sé, si cierta fragancia viene de una flor o de una planta, pero pues, o sea, en rendimientos muy bajos, tal vez si, o sea, nada más tenemos el código genético de la planta y se lo metemos al hongo y ya nos olvidamos de la planta ya por completo, podemos generar un sistema biológico que produzca lo mismo, exactamente la misma molécula, pero pues de una manera más escalable y con mejores rendimientos. Pensando entonces como en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y etcétera, la biología sintética podría efectivamente ser un paso muy grande para poder generar mejores eficiencias en relación al uso de los materiales, de los químicos o de los distintos elementos que necesitamos para básicamente vivir. Sí, sí, la verdad es que sí, y ya hay, o sea, ejemplos puntuales de eso.
Recientemente se descubrió una enzima, que bueno, una enzima es una proteína, pero lo que le diferencia de otras proteínas es de que esta tiene actividad catalítica, es decir, esta enzima, bueno, esta proteína más bien, si hace algo, o sea, recibe un sustrato, recibe algo y lo transforma en otra cosa. Hay una enzima así que la denominaron PETasa, que la PETasa lo que hace es de que degrada el PET. Como la descubrieron es de que hay una bacteria llamada Ideonella sakaiensis, donde que esto está muy triste una vez que te pones a pensarlo, pero pues descubrieron que esta bacteria podía degradar el PET, el plástico, y pues ya pues estudiaron cómo es que hacía eso y descubrieron de que pues evolucionó una enzima que está diseñada para poder degradar el PET y a partir de ahí como que la bacteria pueda comérselo, ¿no? Y digo que está triste porque es como, o sea, lo mucho que hemos cambiado en la naturaleza, ¿no? O sea, ya llegamos a tal punto de que obligamos a una bacteria que evolucionara un mecanismo de comer nuestra basura. Entonces, como, pues está feo, ¿no? Y pues también está esto de el uso de microalgas o igual de bacterias genéticamente modificadas para que puedan consumir el CO2 del ambiente y ese CO2 pues lo transforman en un producto de interés, ¿no? Ya hay algunas compañías que justamente hacen esto y pues de esta manera pues se podrán generar productos químicos que sean carbono cero o negativos en carbono también, porque es decir, una de las principales problemas con los combustibles fósiles es que pues se sacan del suelo y pues ese carbono pues se quema y termina en el ambiente, ¿no? Pero es decir, todo ese CO2 que está en el ambiente no regresa al suelo, sino se queda y se acumula, se acumula, se acumula. En cambio, si tienes un organismo de que, no sé, por ejemplo, quieres producir combustible, no sé, para aviones, diseñas algún organismo o ya tomas provecho de algún organismo de que ya naturalmente consume CO2, como una microalga, y ya pues por su propio metabolismo lo que va a hacer es de que este CO2 lo va a agarrar y lo va a convertir en azúcar. Y ya pues este azúcar pues ya la célula puede usarlo para crecer y reproducirse y así, ¿no? Y en ese proceso de crecimiento y reproducción lo que hace es que como su producto va sacando combustible, porque pues tú lo editaste para que produzca combustible, ¿no? Y ya este combustible lo extraes, lo purificas y ya se vuelve a usar y ese CO2 vuelve a salir al aire, pero ya es un ciclo, o sea, vuelve a salir al aire, pero otra vez el organismo vuelve a consumirlo, produce combustibles y pues así, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad sí es una disciplina bastante prometedora para muchos ámbitos, y pues la verdad sí le veo bastante futuro. O sea, mira, yo soy un tecno optimista, así que yo creo que de alguna u otra manera la tecnología, pero bien utilizada, obviamente, nos va a sacar de donde sea que estamos hoy día metidos. Sí. Pero siento que, o sea, en relación a lo que tú me contáis, me da como mayor esperanza y me confirma esta sensación de que efectivamente los seres humanos, aunque hayamos sido o seamos a veces inconscientes en relación a las cosas que hemos hecho o las implicancias que tengan por desconocimiento, no por maldad, finalmente creo que igual es una manera en la que tenemos como, o sea, es la manera en la que estamos demostrándonos a nosotros mismos que al final igual podemos reparar lo que hemos destruido, ¿sí? Como espero que con la inteligencia artificial también como aporte a poder interpretar o reinterpretar el conocimiento humano, también podamos por ahí salir y armar algo como nuevo también, o sea, acelerar ese proceso. Uh-huh. ¿Tú veis como que eso pudiese ser algo que ya en algunos años más pudiésemos subsanar el tema del aumento de la temperatura o transformar carbono neutral algunos procesos como muy importantes de la naturaleza? O sea, de la naturaleza, perdón, del ser humano. Pues yo creo que con un esfuerzo colectivo entre todos se podría lograr. Es decir, no veo que sea algo que se logra a corto plazo, tal vez al mediano o a largo, porque, es decir, también trabajar con este tipo de tecnología es muy difícil. O sea, por lo mismo que estás trabajando con biología y adentro de una célula es todo un universo de que pues muchas cosas ni siquiera sabemos por qué sucede.
Entonces, muchas veces, en el mejor de los casos, lo que puedes hacer es, pues, hacer el protocolo, seguir el protocolo y esperar a que todo salga exactamente como tú quieres. Y a veces funciona y a veces no. Y pues a veces no sabes por qué no funciona. Y a lo mejor no funciona porque es algo que pues simplemente no se ha descubierto por qué no funciona. Entonces, o sea, sí es difícil, pero sí le veo pues bastante promesa. Y pues bueno, digo que es un esfuerzo colectivo porque, o sea, no es como que toda la solución radique nada más en biología sintética, ¿no? O sea, siento como que también debe de haber como regulaciones y políticas públicas de que, pues, no contribuyan o no promuevan a prácticas contaminantes o que dañen al planeta, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo siento que sí tiene todo el potencial de brindar una solución. Y bueno, como opinión personal, creo que ya no estamos en una posición de, estaría padre tener ingredientes que sean carbono cero, sino es como, o sea, o tienes ingredientes Sí. que son carbono cero o te vas a extinguir. Porque, o sea, O sea, mi objetivo como desde este podcast no es que sea algo como para gente especializada, ¿cachai? Sino que la idea es que personas como yo que tienen inquietudes como distintas o anexas a su conocimientos base o sus estudios base puedan entender un poco qué es lo que está ocurriendo y que efectivamente no todo está perdido, ¿cachai? Porque siento que hay un poco una desazón ahí como de, oye, se acabó, nos vamos a extinguir, el Elon Musk está intentando ir para afuera para poder efectivamente salvar a la humanidad, entonces eh, eh, se me olvidó lo que te iba a preguntar. Esa es la verdad. Se me olvidó lo que te iba a preguntar. Pero bueno, sí, espero que te guste, que te haya gustado como tener una conversación con alguien que en verdad no entiendo más que algunos conceptos y algunas cosas. sí, sí, claro que sí estaría bien. Digo, intentar no ser tan técnico, pero bueno, eso también es No, un pero no te reto, ¿no? preocupes, no O te sea, preocupes. de la ciencia es como, sí, Totalmente, o sea, yo creo pero que es súper difícil no ser técnico, pero que al final eh, es la nomenclatura que tienen. Entonces, de hecho, estaba pensando mientras estábamos conversando en algunos de los términos que pusiste, los voy a agarrar y voy a intentar, como en la edición del video también, poner como ciertas definiciones, ¿cachai? Para que efectivamente como podamos ir como entendiendo un poco también qué queríamos decir o qué quisiste decir con X, Y o Z cosas que mencionaste. En una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero bueno, mire, yo más que nada agradecerte por el tiempo. ok, muchísimas gracias. Gracias también por hacer el podcast. Creo que es algo es algo muy Vale. bueno, ¿no? Para poder introducir a la otra gente con estos temas, ¿no?